Señor, estamos ante tu presencia en esta tarde. Nos acercamos a ti, Señor, con la seguridad de que tú nos escuchas, con la confianza de que tú nos oyes, Señor, y que tus promesas, Señor, que son fieles y verdaderas, las has de cumplir en nosotros, porque te creemos, Señor, porque sabemos que tú eres el Dios de nuestras vidas, el Dios vivo, el Dios todopoderoso, el Dios santo. Gracias por este tiempo que nos permites tener, de poder meditar en tu palabra, estudiar tu palabra, y queremos pedirte que tu palabra se haga carne en nuestras vidas, que, Señor, la tengamos muy presente en nuestros corazones, en nuestra mente, de tal manera, Señor eterno, que en ningún momento te olvidemos, sino que al contrario, Señor, vayamos y o estemos, Señor, en todo tiempo confiados en que tú has de actuar, Señor, para bien nuestro. Te damos gracias, Señor, y te honramos por los méritos de Dios Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Amén. Hermanos, ¿pueden tomar sus lugares, hermanos? Estamos avanzando en el libro de Daniel, hermanos amados, y ya estamos en el capítulo 2 de este hermoso libro. Muy interesante, muy fascinante. Cuando lo empezamos a estudiar o a leer, nos llama mucho la atención, nos asombra todas las cosas que Dios nos muestra a través de su poder, de su misericordia para con Daniel en todo tiempo. Y acerca también, hermanos, acerca de que el Señor, Dios, nuestro Dios todopoderoso, Él es el Dios soberano. Él reina. Él tiene el control de todo. Yo recuerdo que cuando yo era niño, ahora sí que cuando era niño, me gustaba mucho leer el libro de Daniel y leía sobre todo el capítulo 12, el último capítulo. Y me asombraba cuando decía, cuando dice dice el texto, que en aquel tiempo, en el tiempo del fin, yo cuando escuchaba o sentía eso del tiempo del fin, se me ponían los pelos de punta. Y yo creo que eso es lo que nos hace pensar, hermano, en el futuro, en lo que es lo que sigue, qué es lo que viene. Y en Daniel estamos aprendiendo que Dios es soberano, que Dios gobierna y que Dios tiene el control. Eso es algo que está ya presente en los primeros capítulos de Daniel. Podemos ver que Dios, en su soberanía, Él utiliza, Él hace uso de todos y de todo. De tal manera que Él va a llevar a cabo su propósito, cumplir su propósito. Y Él, hermanos amados, les está hablando acerca de lo que Él va a hacer a través de su Hijo, a través de su profeta Daniel. Y en estos versos del capítulo 2, vamos a ver una historia con una situación que se va a presentar en la vida de Daniel y cómo es que Daniel actúa, y vamos a aprender acerca de cómo nosotros de actuar y cómo vivir como hijos de Dios o como siervos de Dios. En el segundo año, dice el versículo 1 del capítulo 2, del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. ¿Recuerdan el capítulo pasado? Daniel ya estaba sirviendo en el palacio del rey. En este tercer año, en el segundo año, para el conteo o para el contar de los años del reinado de Nabucodonosor, este ya sería su tercer año, porque acuérdense que para los caldeos
El primer año era la consolidación de su reino y ellos estaban pensando en que pues ese reino todavía estaba siendo dirigido por el anterior, de tal manera que prácticamente toda esa consolidación se la debían a su padre. Pasaban al segundo, hablando del tercer año, y en este tercer año ya prácticamente estamos a la luz de los comentaristas. En este tercer año ya prácticamente estamos terminando ya el tercer, ya había terminado prácticamente el tiempo que ellos estuvieron recibiendo instrucción, en su capacitación, en su enseñanza. Ellos ya estaban prácticamente sirviendo de lleno en el palacio, en la corte del rey. Y es aquí, hermanos amados, donde se presenta esta historia. Nabucodonosor tuvo sueños. Y cuando dice sueños, aquí está el texto, está haciendo referencia a que muchas veces tuvo un sueño. Pareciera decir, o pareciera la interpretación mostrarnos que era un mismo sueño, pero que había sido constante, había sido en diferentes lugares, en diferentes momentos, pero era un sueño que estaba presentándose en él, y que, como continúa diciendo el texto, y se perturbó su espíritu. Había perdido ya el juicio, era tanto lo que lo estaba soñando, que no le permitía estar en paz, no podía estar tranquilo, porque había ese sueño. Él seguramente, cuando usted y yo soñamos, en ocasiones pensamos que algún sueño que tenemos, ¿qué nos querrá decir este sueño, verdad? A lo mejor nos hemos enfrentado ante esta situación de tener algún sueño y nos quedamos con la idea de que, ¿por qué soñé esto? ¿Qué me estará diciendo este sueño? Y él estaba muy perturbado porque, como hombre empoderado, como rey, y vamos a hacer vamos a hacer un paréntesis, vamos a recordar, hermanos, que Nabucodonosor estaba gobernando o tomando el control sobre el primer imperio mundial. Él no lo sabía, quizás, pero dentro de los planes de Dios, o dentro de la profecía bíblica, Nabucodonosor, como el rey de Babilonia, él estaba tomando el control o gobernando el mundo. Y en este dominar del mundo, él tenía muchos enemigos. Había subido al poder a costa del terror, a costa de vencer a sus enemigos, de dar muerte a sus adversarios, y estaba considerado como uno de los reyes que sembraban más terror, que generaban mucho miedo en su poder. Entonces, en este poder mundial, él había derrotado al pueblo de Israel, al pueblo judío, que en su momento también ellos llegaron a gobernar la tierra de Canaán, de tal manera que al tener él el triunfo sobre ellos, ellos estaban tomando el control de todo el imperio mundial. Y a este rey, por estar al frente de este reinado, pues tenía muchos enemigos, y por lo tanto, como era responsable de este reinado, de que le quitaran el reino, o que le volaran a él la cabeza también. Entonces era preocupante esto que él estaba soñando. Por lo tanto, le dice el texto, continúa diciendo, y se le fue el sueño. Significa que no podía dormir, no podía descansar, no podía estar tranquilo. Algo estaba perturbando su paz. Esto es importante, esta mención es muy importante en este libro, en este capítulo, mencionar esto del sueño, porque los paganos, el pueblo de
Los babilonios, los caldeos, se creían una nación muy importante. Ellos se creían los más fuertes, los más poderosos, y ellos tenían en muy alta estima y le daban una real importancia a los sueños. Y por eso es que es mencionada esta historia y tiene este realce en este pasaje. Algo que también, hermanos, tenemos que recordar o que tenemos que ver, que en todo el contexto del Antiguo Testamento, Dios se hace presente siempre manifestándole a su pueblo que Dios está en control y es el que quita y Él es el que pone a los reyes de la tierra. Podemos ver, voy a hacer referencia al capítulo 25, verso 9 de Jeremías. También en Ezequiel capítulo 28, verso 12, en Isaías 44, verso 28, en Isaías 45, verso 1, y también lo vamos a ver en el libro de Romanos capítulo 13, 1 en el Nuevo Testamento. Voy a hacer referencia solamente, o voy a leer solamente el libro de Isaías 44, verso 28. Dice Dios en su palabra, que dice a Ciro, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. ¿Quién está hablando aquí, hermanos? Es Dios el que está hablando. Y dice, Ciro va a hacer lo que yo le pida que haga. Aunque Ciro se crea el rey de todo el mundo, de todo el universo, yo estoy en control, yo gobierno, yo sé lo que quiero para el mundo, por lo tanto, Ciro va a hacer lo que yo le ordene. Al decir a Jerusalén serás edificada y al templo serás fundado. Va a llevar a cabo mis propósitos. Ellos van a ser usados por mí para que yo cumpla el propósito que yo quiero para mi pueblo. Vemos también en el capítulo 45, en el verso 1, dice Dios en su palabra, así dice Jehová, has ungido a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro, y os haré pedazos. El Señor es el que envía, pone por delante, pero Él es el que va a llevar a cabo su obra, la va a ejecutar. También en el Nuevo Testamento, vemos en el capítulo 13 del libro de Romanos, el verso 1 dice Dios en su palabra, sométase toda persona, el apóstol Pablo está escribiendo a los romanos, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Amén. No se pusieron solos, no es que porque haya ganado un partido o porque otro partido haya sido el mejor, es porque Dios, al final, Dios gobierna, Dios tiene control. Y Él hace, o Él quita, Él pone y Él quita. Entonces, hermanos, esta forma de manifestarse o de Dios revelarse en este hombre es porque Él quiere llevar a cabo un plan para con el rey Nabucodonosor, este rey que es una vez más, lo hemos visto, él es el soberano en esta tierra, en ese momento, él era el rey mundial. El mismo sueño lo soñaba constantemente y se perturbaba, de tal manera que perdió el juicio de su espíritu, la tranquilidad que tenía se fue y no podía dormir.
Y entonces hizo llamar el rey, en el verso 2, hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Convocó, hermanos, en la traducción, en el hebreo original, dice que convocó a los que leían cartas, a los que analizaban los horóscopos, a los encantadores, que tenían una función en el reino, en la corte, a los brujos y a los caldeos, a los que estaban considerados como los sabios, para que le explicaran su sueño. Vinieron y se presentaron delante de él. Y el rey les dijo: he tenido un sueño, dice el verso 3, y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. De tal manera que él despertó alarmado, recordando que había soñado y no podía recordar este sueño. Sus pensamientos estaban no estaban encontrados por esa tribulación que él tenía en sus pensamientos, en su persona. Y él estaba ansioso de saber qué era su significado. Y en el verso 4, hermanos, dice: entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Rey, para siempre vive. Di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Aquí es importante también recalcar en este análisis de este texto, que a partir de este verso 4, los escritos originales en el hebreo, empezamos a ver aquí la única parte de la Biblia en el Antiguo Testamento que está escrito en arameo. A partir del verso 4 y que termina, amados hermanos, en el capítulo 7, verso 28. Todo esto tiene una razón. El idioma arameo es de origen semítico y estaba relacionado con el hebreo y el fenicio. Estos textos tratan los asuntos relacionados con la corte, del capítulo 2 al capítulo 7, y el resto del libro de Daniel va a tratar los asuntos relacionados con el pueblo de Dios, con la profecía bíblica que hace referencia acerca del Mesías. El 4 dice: entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Y en el verso 5 respondió el rey y dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé. Si no me mostrareis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Al rey le preocupaba tanto el saber la interpretación de este sueño que los comentaristas cristianos toman por hecho lo siguiente. Y él dice: cualquiera, soy un hombre, un personaje público, un hombre que tiene el poder sobre reinos, y a cualquiera que yo convoque sobre esta interpretación, pues yo no sé si la interpretación que me digan será la verdadera o será la correcta, ¿verdad? Porque cualquiera se puede acercar a usted y le puede decir: tuve este sueño, y le van a decir: pues yo creo que esta es la interpretación. Pero ¿cómo sabe usted si la interpretación es la correcta? Entonces, para este asunto de gran importancia, de grande relevancia, él dijo: del sueño no me acuerdo ya se me olvidó. Y a ver, ustedes que dicen que son magos, que ustedes que adivinan el futuro, o que tienen el control de los tiempos, o que saben lo que va a venir en el futuro, pues revéleme no solamente, interpréteme el sueño, pero revéleme lo que soñé. Y aquí sí, ya, hermanos, los pone ahora sí que de cabeza. No saben estos magos, o todos estos adivinos, estos encantadores, estos sabios, estos caldeos, no saben qué responder al rey.
Pero va más allá todavía el asunto, porque en el verso hay algo que podemos hacer recordar o tomar como referencia lo siguiente. El rey está diciendo, si, si, si no me dais a conocer el sueño y su interpretación, en trozos seréis cortados y vuestras casas se convertirán en escombros. Hay una amenaza pública, una amenaza que prevalece sobre los sabios de Babilonia. Y es la siguiente, van a ser desmembrados. Y si en algo se caracterizaban, hermanos, por la historia de estos pueblos, si en algo se caracterizaban los babilonios, es que su fuerte era la práctica de desmembrar a sus enemigos. Nabucodonosor no estaba bromeando y ellos lo sabían muy bien. Estos reyes eran conocidos en el mundo antiguo por su crueldad, y si el rey descubría que ellos eran unos charlatanes mentirosos, verían caer su ira sobre ellos. Por lo tanto, ellos empiezan a tener miedo y a presentar argumentaciones con tal de convencer al rey que lo que estaba pidiendo no era lo correcto, que no era lo justo. Y como una ilustración, una manera de que ellos practicaban el desmembramiento, es que 4 árboles eran doblados hacia enfrente y amarrados juntos en un tope, y la víctima o los enemigos eran atados a estos 4 árboles con sogas en cada miembro, en cada extremidad. Entonces la soga que lo sostenía se cortaba y el cuerpo se desprendía en 4 pedazos. Era una barbarie cuando decía, seréis descuartizados. Aunado a esto, él hace mención a lo siguiente: y sus casas serán convertidas en muladares. Y los comentaristas, hermanos, hacen referencia a lo siguiente: las casas de Babilonia eran hechas de adobes, y cuando eran destruidas, la lluvia convertía todo en un montón de barro, en una tierra húmeda, de tal manera que no quedaba nada ni existía nada de lo que en algún momento fue una construcción. Y esto trae consecuencias todavía, porque si algo podían ellos heredar a sus familias eran sus hogares, sus casas. Sin embargo, también la propuesta tenía una solicitud de recompensas. Y si me mostraréis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. A ver, ¿quién es el primero que puede decirme el sueño que yo soñé o que estoy soñando continuamente, e interprételo? En el verso 7, hermanos, Dios dice en su palabra, respondieron por segunda vez y dijeron, diga el rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. Por eso, le están diciendo nuevamente al rey, por eso, dinos el sueño. ¿Quieres que te ayudemos? ¿Quieres que lo interpretemos? Dinos el sueño, ¿por qué? Porque apelan a lo siguiente: dinos el sueño y te mostraremos la interpretación. El rey respondió y dijo, yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones, porque veis que el asunto se me ha ido, se me ha olvidado. Y si no me mostráis el sueño, dice el verso 9, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente prepararéis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí. Entre tanto que pasa el tiempo, decidme pues el sueño para que yo sepa que me podéis dar su interpretación.
Lo que ustedes están haciendo es buscando un pretexto para tratar de convencerme, pero yo estoy bien consciente de lo que les estoy pidiendo. Yo necesito que ustedes me digan el sueño. Y estos hombres sabios están insistiendo que el rey les revele el sueño para que ellos puedan dar una interpretación. Al fin y al cabo, el rey nunca sabría si la interpretación era correcta o no. Por lo tanto, el rey sí sabía lo que estaba pidiendo y era una manera de probar a sus sabios y ver si eran confiables. Si eran realmente sabios y sabían cómo ellos podrían ver y ser capaces de conocer el futuro, y estos sabios, o si estos sabios eran unos charlatanes, como lo son todos aquellos que dicen conocer o ver el futuro, porque el único que conoce o que sabe el futuro es Dios. Y solamente Él puede revelarlo a través de sus profetas, de aquellos hombres y mujeres para los cuales Él tiene un plan o va a llevar o lleva a cabo su plan, y que están escritos, estos planes ya están escritos a la luz de su palabra. Quizás en algún momento ustedes o yo fueron tentados o consultaron en algún momento a algún brujo, algún charlatán, algún mentiroso que les quiso engañar acerca de que les iban a adivinar su futuro, que les iban a decir acerca de X o de Y, con referencia a lo que vendrá en el día de mañana, o acerca de alguna persona, de algún personaje, etcétera. Todos son una bola de charlatanes y de mentirosos. Nadie puede saber el futuro, solamente Dios. El verso 9 dice: si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Y Nabucodonosor no estaba bromeando, hermanos. Cuando decía una sola sentencia hay, significaba no hay cambios, no hay vuelta de hoja, no habrá un segundo decreto que lo cambie. Yo ya dije que si no me adivinas, si no me decís el sueño, yo he destinado para que ustedes cortarlos o raerlos. Ellos continúan argumentando que la petición, que la solicitud no es justa. Y el rey, hermanos, sospechaba que ese sueño no era bueno para él. Y él pensaba que entre más pronto le resolvieran este sueño, pues iba a poder estar tranquilo. Porque no sabía si el día de mañana alguno de sus enemigos o alguno de sus propios amigos podrían traicionarlo. Era cuestión también de vida o muerte para él. El verso 10, Dios dice en su palabra: los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Finalmente, los caldeos o sabios de Babilonia fueron honestos con el rey y dijeron la verdad. Dijeron que el asunto era difícil y que no había quien pudiera declararlo al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la tierra. Ellos estaban diciendo lo siguiente: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el sueño, pues ellos no creían en el poder sobrenatural de Dios. Y también con estas palabras, ellos estaban reconociendo que durante todo el tiempo en que ellos habían sido consultados por el rey, lo que habían dicho eran puras mentiras y que todo el tiempo lo estuvieron engañando. Y volviendo al mismo punto, es esto lo que ofrecen los encantadores, los brujos,
todos aquellos que dicen que pueden adivinar el futuro o predecir el futuro. Una bola de mentiras. Y los que los buscan o los que van a consultarlos son engañados y están siendo engañados porque ellos no pueden predecir lo que viene o lo que va a suceder en el futuro. Porque Dios no les ha dado esa capacidad para poder hacerlo. En el verso 11, Dios dice en su palabra, porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Ellos están haciendo o apelando a un concepto que tenían bien claro los babilonios, que hacían referencia a que había hombres que se habían hecho dioses, y ellos los llamaban hombres en el cielo, hombres deidificados. Por ejemplo, uno de los dioses a los que ellos apelaban o a los que ellos hacían referencia era a su dios Nimrod. Dioses supremos, dice la traducción, quienes en la creencia caldeas solo pueden resolver dificultades, problemas muy, muy difíciles, pero que no se comunican para nada con los hombres. Y estos dioses inferiores, intermedios entre los hombres y los dioses supremos, son incapaces de resolverlos. En el verso 12, Dios dice en su palabra, por esto el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. El rey Nabucodonosor ya había perdido toda su confianza y respeto por estos sabios. Ellos se declararon, se manifestaron abiertamente de que no podían resolver este asunto. Y entonces la instrucción era concretar la matanza. No había ya ninguna otra solución. Y esto, sin embargo, hermanos, puso en peligro también la vida de Daniel y de sus compañeros. Pero el texto explica por qué. Dice el verso 13, y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Daniel y sus compañeros no habían sido contados entre los magos y caldeos, por esto no fueron llamados a la presencia del rey. ¿Por qué? La providencia de Dios, la soberanía de Dios está aquí manifestándose y de esto trata el libro. Así lo había decretado Dios, así Dios lo había ordenado, de modo que toda sabiduría meramente humana fuese mostrada vana. Dios había permitido que esto sucediera y que se llevaran hasta las últimas consecuencias. ¿Por qué? Porque Dios quería obrar, quería entrar en acción. Dios estaba esperando que esto sucediera. ¿Y dónde estaba Moisés? ¿Dónde estaba Daniel y sus amigos? Estaban esperando el momento de Dios. Ellos no lo sabían. Ellos iban a llevar a cabo sus propósitos. Dios tiene el control. Dios gobierna. Dios reina. Y Él va a llevar sus propósitos. El rey o el gobernador, este gran imperio mundial, quien realmente manda y quien realmente gobierna. Amén. Dios lo quiere hacer y lo va a hacer, no revelándole el sueño o no revelándole e interpretándole el sueño a través de los hombres de Babilonia. Dios lo quiere hacer y lo va a hacer a través de uno de sus hijos. Y este hombre se llama Daniel. Entonces Daniel y sus compañeros, y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y sus compañeros para matarlos. Daniel y sus compañeros no habían sido contados entre los magos y caldeos, y por eso no fueron llamados a la presencia del rey.
La providencia de Dios así lo había decretado y así lo había ordenado, de modo que toda sabiduría meramente humana fuese mostrado vana antes que su divino poder fuese manifestado por medio de su siervo Daniel. En el verso 14, el texto continúa diciendo: entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Y aquí hay algo que podemos aprender, que debemos rescatar los hombres y las mujeres de Dios, que hay tres cualidades que sobresalen en este hombre, que lo hacen ser considerado como un verdadero siervo de Dios. Está listo, está presto para llevar a cabo y cumplir los propósitos eternos de Dios. Y para cumplir los propósitos eternos de Dios, amados hermanos, que nosotros decimos que estamos listos, Señor, estamos dispuestos para hacer tu voluntad, para que tú nos uses, para tu gloria y para tu honra. Estamos prestos solamente a dar la orden porque tú nos quieres usar. Y aquí estamos, es nuestro momento, para este tiempo hemos nacido. Úsanos, Señor. Pero hay tres cualidades que nos deben de diferenciar. Número uno, valor. Debemos de tener valor, la valentía. Se acercó ante el jefe de los que cortaban cabezas, de los que desmembraban, al capitán de los ejecutadores, sin temor. No cualquiera haría eso. Se requiere temor para acercarnos ante un jefe o ante una persona responsable para tomar una decisión y decir: permíteme hacer esta oración, permíteme interceder por aquella situación, permíteme hablar y explicarles que aquí a los compañeros que hay una persona que les puede dar la salida o la solución a sus problemas. Se necesita valor para poder manifestarnos abiertamente cristianos allá donde estamos, donde convivimos o con quien nos relacionamos. Allá donde usted y yo estamos puestos por Dios. Por eso Dios nos ha puesto en diferentes lugares para que podamos allí manifestar que Dios gobierna, que Él es el que tiene el control y nos quiere usar a nosotros para que nosotros podamos llevar este mensaje de salvación a aquellos que no le conocen. Para eso estamos puestos ahí. Yo estoy puesto ahí en la refinería para esto. Usted puesto allá para que pueda decir en el palacio o a donde usted se vuelva, que es cualidad ahí. Llevar a cabo para poderle y en esto consiste todo este sueño de Nabucodonosor, en no saber aquella gran figura. Bueno, pues ahí es donde empieza todo con Nabucodonosor, con los babilonios. Y Dios les va a ir mostrando cada una de las etapas, los años, los tiempos, y les va a decir: esto va a ser así porque yo quiero que sea así, tú vas a gobernar, estos van a ser los tiempos, estos van a ser los súbditos, este es el plan para el mundo. También podemos ver en este texto que se requiere sabiduría y prudencia. Él se acercó con sabiduría y prudencia, y la sabiduría y prudencia solamente se hereda cuando nosotros pasamos tiempo con Dios. Podemos ser hombres sabios cuando reconocemos nuestros errores, cuando pedimos perdón, cuando nos arrepentimos, cuando nos levantamos rápidamente de nuestra situación, de nuestra condición. Ok, la regamos, cometemos errores, pero nos damos cuenta de nuestra situación y no neciamos, sino que pedimos perdón, nos levantamos en victoria y continuamos para llevar a cabo los planes de Dios en nuestras vidas, los propósitos eternos, para que Dios nos use. Si no, Dios no nos va a usar, porque Dios no usa vasos sucios. Dios usa vasos limpios, vasos de honra, vasos que estén dispuestos, que estén limpios, porque Él se usa de esos vasos limpios para poder llevar a cabo sus planes y sus propósitos. Y también, hermanos, algo que podemos ver en este texto es que
Él tenía una confianza, una seguridad en su Dios. Daniel estaba convencido de que lo que Dios dice, lo cumple. De que las promesas en Cristo Jesús son sí y amén. De que lo que Dios promete, Él lo va a llevar a cabo. De que si Dios lo manda, hay que obedecer. Y si Dios nos lo exige, nos va a pedir cuentas. Él estaba bien consciente y bien convencido de que esto era el plan de Dios. Por eso él, cuando se acerca a aquel hombre que era el ejecutor, a Ariac le dice, se acerca con la confianza de que él no va a ganar nada. Él no lo va a convencer. El que lo va a convencer es Dios. A él lo va a convencer Dios, porque él sabe que va de parte de Dios. Capitán de la guardia del rey, comandante de los verdugos. Daniel no sabía el asunto, este asunto lo había tomado por sorpresa, él no estaba enterado, no sabía lo que había sucedido en la corte del rey y fue y habló con Ariac, el comandante de los verdugos del rey, al que se encargaría de la corte marcial de ejecutar a todos los caldeos, a todos los sabios, siguiendo la instrucción del rey. Por eso en el verso 15 dice, habló y dijo Arioc, capitán del rey, ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Y Arioc hizo saber a Daniel sobre el asunto. Daniel está mostrando con estas preguntas sabiduría, está mostrando prudencia. No sé. Necesito que me digas, necesito que me expliques. ¿Qué puedo yo hacer? Creo que si confiamos en el Señor lo podemos hacer. Creo que tú me conoces y creo que en este sentido podemos cumplir y llevar a cabo este proyecto. Cuando nosotros tenemos nuestra confianza plena en el Señor, creo que podemos pararnos y hablar y decir, yo creo que lo podemos llevar a cabo, lo podemos lograr. Porque no es en mis fuerzas, no va a ser en nuestras fuerzas, es en el nombre del Señor. Nos falta a veces valor para hacerlo. Yo he conocido, hermanos amados, hombres que no tienen temor de Dios, pero son capaces de engañar o de decirle a los jefes que eso lo van a llevar a cabo, que lo van a lograr. Y se paran y dicen, yo mañana te lo entrego. Y resulta que llega el día siguiente y no entregan nada. Y nosotros que tenemos, pero también he conocido hombres de Dios que dicen, lo vamos a llevar a cabo, lo vamos a hacer con la ayuda de Dios, en el nombre, primeramente Dios, o en el nombre de Dios lo vamos a llevar a cabo. Y Dios respalda su palabra y lo cumplen. Y ellos quedan bien. ¿Por qué? Porque Dios nunca va a dejar que nuestras palabras sean echadas por tierra. Porque Dios va a respaldar tu palabra. Va a respaldar mi palabra si nosotros actuamos confiadamente en el Señor. Si nosotros confiamos, estamos y actuamos con prudencia, con sabiduría y con valor. Habló y dijo Arioc, capitán del rey. Daniel muestra confianza en el Señor cuando se dirige al capitán ejecutor del rey para preguntar. Él no muestra temor, él es un hombre valiente que confía plenamente en el Señor. Y todo el libro de Daniel, hermanos, podemos ver el valor de este hombre. Pero la pregunta que cualquier joven o cualquier adolescente se pudiera hacer es la siguiente: ¿cuántos años tenía Daniel? Para algunos tenía 20 y para otros tenía 17. Y a veces decimos que necesitamos tener 60 años, la madurez para poder llegar a actuar o a obrar
como, como Daniel, ¿verdad? A veces decimos, no, pues que como Daniel, pues nos lo imaginamos con canas y con así todo calvo, ¿verdad? Así como lo dibujan en las imágenes o en las películas. Daniel era un joven, hermano, pero un joven valiente, un joven sabio, un joven eh, que tenía su confianza en el Señor. Daniel muestra seguridad en Dios, en que Dios ha de tratar sobre este asunto. ¿Es un asunto difícil? Sí. ¿Es un asunto imposible para ellos? Sí. Pero él sabe que el Dios en quien ha creído es todopoderoso para poder sacarlos a ellos de esta situación en donde está en peligro su vida. Cuestión de vida o muerte. En este asunto, él aún no sabe la respuesta. ¿Estamos de acuerdo? Él no sabe todavía la respuesta. Él no sabe lo que va a suceder, si Dios le va, cómo Dios se lo va a manifestar. No sabe qué le va a decir al rey. Lo que sí sabe es que Dios va a intervenir en el asunto. Está seguro de que el Señor manifestará su misericordia para con ellos, porque Dios es un Dios que se complace en hacer misericordias. Misericordias son nuevas cada mañana y su fidelidad en nuestras vidas es grande. Y si usted y yo nos levantamos temprano y pedimos la dirección de Dios, apelamos a su misericordia, téngalo por seguro que durante todo el día vamos a disfrutar de esa confianza de Dios. Y esto, hermanos, estas tres cualidades son características de hombres de Dios. Se necesitan estas cualidades, se necesitan estas características para que podamos cumplir con el propósito del reino. Se requiere. Si no las tenemos, simplemente vamos a ser buenos cristianos, pero no vamos a ir avanzando el reino. No vamos a poder seguir dando pasos agigantados en el reino. Nos vamos a ir deteniendo. Vamos a dejar que otros que sí tengan la confianza, el valor, la sabiduría con Dios, vayan avanzando en su caminar, en el avance, en la continuación del reino. De tal manera que vamos a quedarnos nada más como hombres y mujeres que ven, estáticos. No vamos a disfrutar de este mover, de esta dinámica del reino. El verso 16, Dios dice en su palabra, y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él le mostraría la interpretación al rey. Esto es lo que dice el verso 16. Solo es cuestión de tiempo nada más. Dame tiempo y yo voy a regresar con una respuesta para ti. ¿Con qué confianza? ¿Con qué seguridad podemos hablar así? Con la confianza de que nos da el tener una relación con el Señor diaria, con esta confianza que nos da el orar mañana, orar al mediodía y orar en la noche. Porque a veces cuando pensamos en Daniel y decimos, y cuando avanzamos en el texto, en el análisis del libro, vemos a Daniel que él mañana, al mediodía y en la noche. Y que tanto decía él al Señor. Y yo siempre me había preguntado un tiempo qué tanto le podía decir él al Señor para que pudiera estar orando en la mañana. Y Señor, yo ya te dije en la mañana lo que te voy a decir al mediodía. Y en la noche, yo ya te platiqué al mediodía lo que te voy a decir en la noche. ¿O qué más te puedo decir? Pero la realidad, hermanos, es que en el asunto del reino, en donde él era un hombre importante, pues había muchas situaciones con las que él vivía, de tal manera que él llegaba delante de Dios y él exponía a Dios todas sus vivencias. De tal manera que él pudiera levantarse temprano y decir, Señor, necesito sabiduría, necesito que me des luz acerca de esta situación. Tú sabes
que el rey está pidiendo esto, que está solicitando estas instrucciones. Dame sabiduría, dame fuerzas para hacerlas. Te encargo, por favor, Señor, que hoy tengo esta distribución de los recursos, de los dineros, etcétera. Y luego al mediodía llegaba y decía, Señor, tú sabes, tú viste que me enfrenté ante esta situación, Pedrito, Juanito se opusieron, tú sabes cómo los traté, me pude haber exaltado, pero pues tú, Señor, en tu misericordia, me permitiste que yo pudiera estar tranquilo y pues yo veo que ellos lo toman a mal, lo malinterpretan. Señor, tómate el control, hazte cargo. Y con respecto a este asunto, a este dinero, Señor, también tú hazte cargo. Te pido por favor que me permita hallar gracia delante del rey, porque tú sabes que mis enemigos están, y toda la letanía, hermano. Y en la noche otra vez llegar y Señor, tuve problemas, me quisieron detener, no querían que avanzáramos en este proyecto. Tú sabes que hay que distribuir tantos dineros para la gente de tal lugar, de tal ciudad. Los recursos del reino, tengo que cuidar al rey, tengo que llevar a cabo estas políticas, estos sistemas, etcétera, 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 etcétera. Todas las que usted quiera contarles al Señor. Y el Señor escucha todas nuestras necesidades. El Señor está atento a nuestras súplicas. Pero hay veces que el cansancio, hay veces que el pensar que la rutina, hay veces que decimos mañana, se nos olvida hablar con el Señor. Y vamos cayendo en una dinámica en donde lo más importante se nos olvida, platicar con el Señor, decirle al Señor, apelar a su misericordia, apelar a su amor, apelar a la palabra, de tal manera que nos lo esté recordando en todo tiempo que en Dios tenemos seguridad. Estamos bien enfocados, bien enfocados. Cuando se presente una situación, levanto la mano. Cuando se trate de poner el nombre de Dios en alto, levanto la mano, que estoy en el centro de la voluntad de Dios, porque estoy enfocado. Si no estoy enfocado, vivo la vida como la viven los demás. Voy a trabajar, pero estoy enfocado. Daniel pidió tiempo y él dijo, yo te voy a dar la interpretación al rey. Ni siquiera se detuvo para decir con lo que dijeron los sabios, los reyes de Babilonia. Dile al rey que por favor me diga, nos cuente otra vez qué es lo que soñó para que yo pueda darle su interpretación. Él dijo, yo le voy a dar la interpretación al rey sobre el sueño. Daniel entra con el rey y le pide tiempo para que él le muestre la interpretación. Él se enfoca en el asunto. El asunto es la interpretación y esto es lo que él promete resolver. No se anda por las ramas. Él va directo al asunto. Daniel sabía que llevaba tiempo el escuchar al Señor y poder esperar en Él. Por eso Él está pidiendo tiempo y Él está dispuesto a tomar el tiempo si el rey se lo permite. Por eso es importante venir al tiempo de oración. Por eso es importante orar en nuestras casas. Pues por eso es importante allá donde usted está, detenerse un tiempo en su trabajo, encerrarse en el baño, en su coche, donde usted tenga tiempo y deténgase a orar. Pida sabiduría de parte de Dios. No deje que el día a día lo agobie o la agobie. No deje que la rutina acabe con usted. Necesitamos orar y buscar a Dios en donde quiera que estemos para que podamos enfocarnos bien y poder estar atentos cuando se presente la tentación, cuando se presente la prueba. Daniel sabía que hay poder en Dios a través de la oración y era buscar a Dios más de lo normal, hermanos. Imagínense, 3 veces al día, no sabemos cuánto tiempo oraba. Yo quiero pensar que 15 minutos, media hora, pero ahora el asunto es
o la situación es un asunto de vida o muerte para él y para sus amigos. Esto implicaba esperar en el Señor, y esto los involucraba, y habría que buscar a Dios más de lo normal, más de lo normal. Y este asunto en donde ellos estaban, eran parte o estaban implicados, también estaban involucrados en este asunto de poder ellos morir, pero también ellos estaban involucrados en la fe que ellos tenían. Amén. Sí, nos van a matar, pero no te van a matar a ti nada más. Nos van a matar a todos, a nosotros 4, 5. Así que, ¿qué tenemos que hacer? Lo que sabemos hacer. ¿Qué sabemos hacer? Orar. Y en este asunto, ellos estaban bien involucrados. Esto sí lo sabían hacer bien. Ellos estaban involucrados en los asuntos del reino. Y para conocer la dinámica del reino o el avanzar del reino, necesitamos saber por qué estamos aquí, para qué venimos a esta tierra, cuál es nuestro papel, nuestra función, ahí donde estamos, para que en la medida en que Dios se mueva en el acontecer o en el avance de su obra en esta tierra, nosotros podamos estar haciendo lo que Dios quiere que hagamos ahí donde usted y yo estamos. Y que no estemos, como decimos, papaloteando, haciendo cosas que nada que ver para los cristianos, sino que estamos bien enfocados, bien conscientes de dónde estamos. Sabemos que nuestros hijos han sido puestos por Dios, que Dios nos los ha dado para poder llevar a cabo también su propósito. Y nosotros nos estamos encargando de enfocarlos y de capacitarlos, de entrenarlos para que ellos también lleven a cabo su propósito. Son pequeños, pero no significa que no tienen un propósito de Dios en el reino. Dios los quiere usar a ellos, aún a su temprana edad los quiere usar para llevar a cabo sus planes. Y usted y yo, con los dones y con los talentos que Dios nos ha dado, y que a veces de alguna manera estamos durmiendo en nuestros laureles, ¿no? Y no estamos usando los dones que Dios nos ha dado para la continuidad del reino. De todo esto Dios nos ha de pedir cuentas, que no fuimos funcionales en el reino, no cumplimos el propósito por el cual Dios nos puso en este lugar. Lo que tenemos que hacer es reaccionar y darnos cuenta que para esta hora, que en este año, para que en este lugar o en estas fechas hemos nacido para cumplir el poder de Dios o la obra de Dios en nuestras vidas. Para esto hemos nacido. Y esto es lo que vamos a ver en todo el libro de Daniel, que él tenía un papel importante en la obra de Dios, en los planes de Dios, en el reino de Dios. Por eso Dios los puso estratégicamente ahí para llevar a cabo este anunciamiento, estas profecías, este acontecer del reino. Y para eso estamos puestos también usted y yo. Solo es cuestión nada más de creerle a Dios de que así es. Si usted y yo le creemos a Dios que así fue o así es, entonces vamos a obrar en fe y vamos a ir avanzando en la medida en que el reino, en que Dios se esté moviendo. Esto es un asunto que los involucraba a ellos porque ellos estaban comprometidos en los asuntos del reino. Dice el verso 17, luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros. El asunto era cuestión de vida o muerte. Si ustedes y yo recibiéramos una noticia de que nos van a matar, ¿qué haríamos? ¿Qué sería lo primero que haríamos? Ir con el vecino de al lado y decirles, tengo una enfermedad, estoy a punto de fallecer. ¿Qué haríamos? Vendríamos aquí a la iglesia, lo platicaríamos, tendríamos miedo de decir, ¿qué van a pensar los hermanos de nosotros? Van a hablar, van a murmurar. ¿Eso es lo primero que pasaría por nuestras mentes? ¿O vendríamos con la confianza de que aquí hay unos hombres y mujeres de Dios que me van a ayudar a orar, que van a estar intercediendo por mi necesidad? Porque yo también, cuando ellos vivieron
sostuvieron o presentaron una situación así como compañeros fieles de este peregrinar, yo también los estoy apoyando a que continúen firmes y adelante en esta hora a la que Dios los ha llamado. En este asunto solamente Dios podía ayudarlos y por lo tanto era necesario buscar la dirección del Rey de los cielos, era necesario orar. Orar en estos casos era lo más importante y él, Daniel, hermanos amados, él sabía que sus amigos sabían lo mismo. Sus amigos también sabían la importancia de la oración. Por lo tanto, buscó a sus amigos para orar. Y aquí la pregunta obligatoria, amados hermanos, es ¿para qué buscamos a nuestros amigos? ¿Para qué busca usted a sus amigos o a su hermano? ¿Para jugar? ¿Para hablar de chismes? ¿Para tomar cafés? ¿Para poder perder el tiempo? ¿O cuando tiene una necesidad busca a sus amigos para orar? Porque todos sabemos que Dios nos puede ayudar en cualquiera de las necesidades que tengamos. Quizás para usted sea una necesidad grande o pequeña, pero usted viene delante de Dios y también lo puede platicar con sus amigos, con los hermanos y poder tener esa confianza y esa seguridad de que juntos van a orar. Ya lo que tenemos que notar en este texto, hermanos amados, es que en este asunto todos sus amigos estaban involucrados, por lo tanto, todos estaban unidos en oración y esta era una práctica para ellos, el juntarse para orar. Se juntaban para orar también. Era una forma de ellos manifestar su amistad y pedir dirección del cielo para que Dios los use a cada uno para su gloria y honra. Para que pidiesen misericordias de Dios. Dice el verso 18, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios, con los otros sabios de Babilonia. Misericordia, misericordia, misericordia. Misericordia no para que no mueran, misericordia para que Dios tenga compasión de ellos, para que les revele el asunto del sueño y les dé la interpretación. De lo contrario, eso va a venir como consecuencia si no pueden llevar a cabo este objetivo. Y la oración de Daniel y sus amigos era para solicitar la ayuda de parte de Dios para resolver este misterio por la misericordia de Dios, a fin de no perecer como los otros sabios. Ellos oraron fervientemente porque el asunto era de vida o muerte y por lo tanto requería clamar y pedir misericordia. Muchas veces venimos al tiempo de oración y tenemos una enfermedad y no sabemos si es de vida o muerte. Lo que decimos es que nos sentimos muy mal. Pensamos en algunos momentos que vamos a perecer o que vamos a morir. Pero a veces dejamos de congregarnos, a veces nos aislamos. O hay veces que no queremos que se dé a conocer nuestra enfermedad. Tenemos un concepto equivocado de lo que es la amistad cristiana. Pensamos que podemos venir a la iglesia, podemos tener amistades y que de nuestra vida que no se enteren. Porque si no, de ahí tienen, porque de ahí se van a agarrar y de ahí me van a estar señalando. Esos son pensamientos solamente que pasan por la mente o por la cabeza de personas que no han alcanzado la madurez espiritual. Seguro que van a hablar, puede ser que sí hablen. ¿Me importa? ¿Me afecta? ¿Me interesa? No, yo vine a tener un tiempo de convivencia, de paz y de poder juntos orar y traer nuestra necesidad delante de Dios.
Y si hablan los hermanos, qué mal por los hermanos. Que si vienen aquí y nos enteramos de algunas cosas, de algunas situaciones, y luego al rato ya lo estamos diciendo, ya qué mal, definitivamente. Eso no tiene nada que ver con la vida cristiana. Al contrario, venimos acá, depositamos nuestras necesidades delante de Dios, las hacemos juntos, las presentamos delante de Dios, los depositamos delante de Dios, nos olvidamos del asunto, para que Dios lleve a cabo su obra, y cuando Dios ha respondido a esta necesidad, nos paramos aquí al frente y damos testimonio de lo que Dios ya hizo. En el tiempo de oración así debe ser esta dinámica. Yo estoy pasando por una necesidad, Dios en su tiempo actúa, yo regreso otra vez y doy gracias a Dios. Hermanos, por esta necesidad yo oraba, Dios ya me permitió terminarla, cumplirla, sanar. Doy gracias a Dios, que a Dios sea toda la gloria y toda la honra. El Señor sea glorificado por esto. Y gracias a todos ustedes porque estuvieron orando por esta necesidad. Dios obró. Amén. Gloria a Dios. El Señor se lleva la gloria y la honra. Y mañana, hoy soy yo, mañana puede ser usted. Pero no tengo miedo de exponer mi necesidad con mis hermanos, con la iglesia, con aquellos que yo digo que son parte de mi peregrinar en esta tierra, con aquel que voy caminando para llegar juntos a la ciudad celestial. Ellos oraron fervientemente. Por lo tanto, este asunto requería clamar y pedir misericordia. Si tuviéramos que vivir una situación así, ¿cómo actuaríamos? ¿Cómo responderíamos? ¿Clamaríamos acaso al Señor con temor y con temblor? Nos consagraríamos más tiempo en la oración? Si nuestra necesidad fuera de vida o muerte, ¿o estamos esperando que eso suceda para actuar? Estamos esperando que tengamos una enfermedad para que podamos venir delante de Dios. Y ahora sí, todos los miércoles, no me despego de aquí, todos los miércoles, si es necesario, viernes también vengo para hacer cultos aquí, porque esta necesidad es de vida o muerte, cuando tenemos toda la oportunidad, todo el tiempo, todos los miércoles para venir a orar. Mateo capítulo 18, verso 19, dice Dios en su palabra, y con esto terminamos, hermanos. Creo que ya nos llevamos una hora o media o 45 minutos. Mateo capítulo 18, verso 19. Todos los textos tienen que ver con la oración y creo que es muy importante detenernos. Dice Dios en su palabra, Mateo 18, verso 19. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusiesen de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será. Otra vez os digo, dice el Señor, una vez más les recuerdo, la oración en conjunto, la oración en grupo, la oración en unidad tiene un objetivo y persigue un propósito y es una realidad. Si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Amén. Es una realidad cuando venimos al tiempo de oración. Traemos nuestras necesidades en grupo, de manera colectiva, planteamos nuestra necesidad, nuestra oración, la dejamos delante de Dios. Le damos tiempo a que el Señor actúe, siempre da una respuesta. No quiere decir que sea la respuesta que yo espero. Siempre Dios da una respuesta de acuerdo a su perfecta y santa voluntad, pero Él responde. Y cuando eso sucede, yo me levanto y me paro aquí y doy gracias por esta necesidad que Dios ya atendió o que Dios ya me mostró que era su voluntad. Y entonces, hermanos, se cumple el ciclo de fe en donde Dios obra en el reino para llevar a cabo su propósito. Mateo 21, 22, voy a leer el texto también. Dice Dios en su palabra. Y todo lo que pidieres en la oración, creyendo, lo recibiréis. Todo lo que pidieres en oración. ¿En qué formato, hermanos? Todo lo que pidas en una carta, o todo lo que pidamos por email, o por un correo, por un WhatsApp. ¿Cómo dice el texto? En oración. Todo lo que tú pidas en oración, cuando doblamos rodillas,
cuando doblamos nuestro corazón, cuando estamos allá una vez más en el cuarto, en la sala, en la cocina, donde le guste orar, en el baño, donde sea. Pero todo lo que usted pida en oración, si usted cree realmente, tiene esta promesa de parte de Dios que lo va a recibir si usted lo confiesa y lo cree por fe. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Señor, hemos oído tu palabra en esta tarde y hemos temido. Se necesita, Señor, valor, se necesita sabiduría, Señor, y prudencia. Y también, Señor, se necesita confianza y seguridad en ti para poder pararnos en donde quiera que sea y poder decir, Señor, que tú reinas, que tú tienes el control y que nada se hace si tú así no lo quieres. Solo te pedimos, Señor, en esta tarde, que tú has hablado a nuestras mentes y a nuestros corazones, que seamos valientes, que seamos prudentes y sabios, y que seamos, Señor, hombres y mujeres de fe, de confianza, de seguridad, para poder pararnos allá donde tú nos has puesto, en la escuela, en el trabajo, en el hospital, en el gobierno, en el pueblo, en la ciudad, en el campo, en la calle, en donde quiera que tú nos pongas, para poder decir que en Jesucristo hay salvación y que estemos bien alineados, Señor, a los propósitos eternos. No permitas que durmamos, no permitas que desmayemos, no permitas también, Señor, que estemos desenfocados. Sería lo peor que nos pudiera pasar, de mal invertir nuestro tiempo en esta tierra. Permítenos estar bien conscientes, y no solamente nosotros, Señor, sino que nuestros hijos, nuestras esposas, los esposos, Señor, de nuestras hermanas, que también, Señor, estemos bien conscientes de a qué hemos venido a esta tierra. Gracias por la experiencia por la que nos llevas a través de tu siervo Daniel. Hemos de aprender más, Señor. Tú tienes preparadas todas estas cosas para aquellos que te buscan. Y aquí estamos, Señor, para buscar tu rostro. Háblanos. Queremos venir a tus pies en todo tiempo para escuchar tu voz. Y queremos, Señor eterno, poner en práctica rápidamente tus enseñanzas. Oramos con acción de gracias en el nombre todopoderoso de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén y amén. Señor les bendiga, hermano.